El 35º Congreso del Colegio de Abogados del Trabajo se realizó en Cartagena durante los días 24, 25 y 26 de mayo del 2017. Tuve la oportunidad de asistir a dicho congreso con un grupo de profesores de la Universidad Libre, gracias a que la Facultad de Derecho de esa universidad y la Jefatura de Derecho Laboral nos envió. El Colegio de Abogados del Trabajo es una organización que aglutina en lo fundamental importantes estudios de derecho, es decir, empresas que prestan asesorías y abogados laboralistas, que desde luego ven el derecho laboral desde el punto de vista empresarial. Incluso en el Congreso habían representantes de la ANDI y de otros gremios, y que desde luego no expresan los puntos de vista del derecho laboral observado desde el trabajador y desde la organización sindical. El Congreso tenía un temario amplio, abarcaba todo el derecho laboral, la seguridad social, es decir, la tercerización, pensiones, problemas de salud, y de manera especial se le dedicó un tiempo amplio al derecho colectivo del trabajo. Este tema del derecho colectivo del trabajo se analizó a la luz de un concepto central: la deconstrucción del derecho colectivo de las décadas del 40, del 50 y del 60. Ahora, ¿qué quiere decir deconstrucción? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, deconstruir es deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. Es decir, que el derecho colectivo del trabajo de las décadas del 40, 50 y 60 fue destruido conceptualmente por las sentencias de la Corte Constitucional, y que lo que hoy rige es otro derecho colectivo del trabajo. Y es así, es cierto. No que el derecho colectivo del trabajo haya sido deconstruido, sino que en gran medida el derecho colectivo del trabajo que se aplica hoy está contenido en sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, son numerosas, pero la C-797 del año 2000, la C-201 del año 2002, la C-558 del 2008, la C-466 del 2008, la C-063 del 2008, que han cambiado totalmente la visión y la aplicación de conceptos como, por ejemplo, la representación sindical, el problema de las mayorías y las minorías, el problema de la huelga de solidaridad, ha ampliado los objetivos de la huelga y ha planteado el problema de la negociación colectiva cuando hay varios sindicatos, cuando hay varios pliegos, y también lo que ha planteado la Corte Constitucional del derecho que tienen los sindicatos y los trabajadores a retirar el pliego de peticiones. Entonces es cierto que hoy en día una buena parte del derecho colectivo está contenido en esas sentencias de la Corte Constitucional, pero hay que preguntarse por qué hemos llegado a esta situación.
Y hemos llegado a esta situación por un problema fundamental, porque el Estado colombiano ha violado sistemáticamente los convenios de la OIT, ha incumplido el mandato de la Constituyente al negarse el Congreso a expedir el Estatuto del Trabajo desde el año 1991 a hoy, es decir, ya llevamos más de 25 años. Se ha negado a reglamentar el derecho a la huelga de manera clara y precisa de acuerdo con las recomendaciones de la OIT. Y porque el Estado siempre ha intentado intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales. Y entonces toda esa jurisprudencia jurídicamente ha eliminado todas esas facultades que tenía el Estado antes y lo ha hecho con fundamento en los convenios 87, 98 y las recomendaciones de la OIT. Ahora, ¿qué es lo que preocupa a los empresarios y a sus asesores? Que se haya caído la norma sobre representación sindical, que exista la multiafiliación, es decir, que los trabajadores puedan afiliarse a las organizaciones sindicales que ellos consideren necesario, siempre y cuando cumplan con los estatutos, la cantidad de fueros sindicales, porque al existir varias organizaciones sindicales hay varios fueros. Los pliegos de peticiones, que pueden ser varios presentados al mismo tiempo por distintas organizaciones sindicales, pero la Corte Constitucional ha sido clara de que esos pliegos se deben discutir en una sola mesa de negociaciones y se debe firmar una sola convención colectiva, porque así lo dice la sentencia 063 del 2008. Ahora, que se haya aplicado mal por los empresarios, por el Ministerio del Trabajo y por los sindicatos es otro problema. Y otro aspecto que les preocupa es la posibilidad de que los trabajadores retiren el pliego de peticiones. El pliego de peticiones, la Corte Constitucional ha dicho que lo pueden retirar los trabajadores y las organizaciones sindicales porque es que ellos son los dueños del conflicto. Los empresarios no pueden generar conflicto colectivo y no pueden presentar pliegos de peticiones porque no son la parte débil de la relación laboral. Y entonces la Corte ha dicho que puede retirar el pliego en cualquier momento hasta antes de fallar. Pero los trabajadores también pagan un precio cuando retiran el pliego, porque la convención colectiva se ha prorrogado y entonces se las aplicarán durante ese tiempo y solo podrán volverla a denunciar cuando estén dentro de los términos legales para hacerlo. El Congreso fue muy importante, pero pues a mi manera de ver es una añoranza del viejo derecho colectivo y de la facultad omnímoda que tenía el Estado colombiano y los empresarios de intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales y por lo tanto de violar de manera sistemática la libertad sindical, la autonomía sindical, el derecho a la negociación colectiva que están consagrados en los convenios 87 y 98 de la OIT. Es altamente probable que vengan seguramente proyectos de ley en el sentido de modificar lo establecido por la Corte Constitucional en sus sentencias y regresar a viejas normas del derecho colectivo del trabajo. Creo que los trabajadores y las organizaciones sindicales deben defender todo lo progresivo en relación al derecho colectivo del trabajo que se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional. Todo lo progresivo que hay en la Constitución política, como el artículo 53, que consagra los principios y ordena expedir el Estatuto del Trabajo. Y prepararse, no solamente para defender
estos criterios, estas normas y estos principios jurisprudenciales, sino para luchar también en esas instancias que no son las fundamentales, como el Congreso de la República, por un derecho colectivo del trabajo que de verdad respete el derecho a la negociación colectiva, el derecho de asociación y el derecho a la huelga, que son los tres derechos que son pilares del derecho colectivo del trabajo y que tanta lucha le ha costado a la clase trabajadora en Colombia y en el mundo.